Dice la palabra de Dios, Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, aparte de amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bendito Padre, pedimos la dirección de tu Espíritu esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, sea enseñada, sea puesta donde debe ser puesta, en el corazón del hombre. Pido que tú obres, Señor, por tu gracia, por el gran poder de tu Espíritu cuando el Evangelio se abre y se expone, Señor. Obra a pesar de la torpeza, la flaqueza y la debilidad del mensajero, Señor. Pero que seas tú, Señor, poniendo tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros y que ella pueda producir semillas al 30, al 60, al 100 por uno, para lo cual ella es enviada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Ponga su teléfono en modo avión porque vamos a hacer un pequeño viaje. Cuando usted se ha tomado un vuelo, Honduras, España, Colombia, España, Venezuela, España, Nicaragua, España, Perú, España, usted pone su teléfono en modo de vuelo porque usted se va a desconectar y se va a centrar allí. Vamos esta mañana a seguir hablando del tema que nos compete este mes. ¿Recuerdan cuál es? Vivir en el amor de Cristo. Si no he saludado a alguien esta mañana, bienvenidos a todos los que nos visitan primera, segunda vez. Vivir en el amor de Cristo es algo fundamental que la palabra de Dios y en Jesús nos es enseñado, nos es transmitido, pero más que eso nos es mostrado con su propia vida. Hemos hablado del amor ágape, que es el amor de Dios. Se buscaron muchos términos, muchas palabras para traer el amor a las escrituras en la cultura de estos tiempos, influenciada por la cultura griega, y se encontró una palabra que no estaba en ningún otro lugar, pero que podía acercarse a lo que es el amor de Dios. El amor ágape es ese amor incondicional y sacrificial de Cristo por nosotros. Es lo que nos está diciendo aquí Pablo a los romanos. No tengamos ninguna deuda. Yo sé que cuando nosotros vamos creciendo y vamos haciendo vida, nos casamos, nos comprometemos, nos emancipamos, se llama aquí, o nos independizamos, dicen en mi tierra. Nos preocupa mucho estos temas porque tenemos que mover finanzas, dinero, pagar nuestra habitación, pagar nuestra alimentación, nuestro transporte. Ya no está la mamá y el papá. ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto? Ya usted depende de sí mismo, ¿cierto? Ya no tenemos el hotel mama, como dicen en mi tierra. Ya dependemos de nuestros recursos y de lo que nosotros producimos con nuestras habilidades, capacidades, profesión, trabajo. Y Pablo le está diciendo aquí a los romanos: no debáis a nadie nada. Y eso es una preocupación, porque nosotros buscamos no deber, pero la sociedad moderna, la economía moderna, como que todo nos indica: vaya y endéudese, vaya y deba, vaya y compre, que luego paga, ¿no? Todo lo hemos vivido. Tenemos la tarjeta de crédito en la billetera, en la cartera, y vemos algo y compramos y luego pagamos 12 cuotas, 36 cuotas, 24 cuotas. Las deudas en este tiempo son una cosa terrible y parece que como que todo lo que tenemos, cuando hacemos un balance de nuestros activos y nuestros pasivos y nuestro patrimonio, como que debemos todo. Bendito Dios nos ayude, ¿cierto? Pero
Dice aquí, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Y así he titulado este mensaje, la única deuda que debemos tener. La única deuda que debemos tener es el amor. Mire a los ojos la persona que está allí a su lado. Esa debe ser la deuda que no caduca. Las otras tienen que caducar con nuestro trabajo, con la bendición de Dios, obviamente. Pero esa deuda siempre, Pablo la pone aquí, la sitúa como algo que nunca debe terminarse. Y saber de que el amarnos los unos a los otros es la única deuda en el contexto de la fe que debemos mantener. Ya fue suficiente, oré por el hermano 1 hora, 2 horas. Yo he orado por todos ustedes en secreto porque este catarro que he tenido me despierta a las 5 de la mañana. Esta mañana a las 2 estaba despierto y Señor, bendice tu iglesia. Señor, bendice tu pueblo. Señor, que tu palabra hable, Señor. Si tú me das fuerza, yo iré a predicar y hacer lo que tengo que hacer. Era mi oración esta mañana a las 2. Y otros días de la semana despierto desde las 4 de la mañana con mi garganta pésima, terrible, mala, por la tos, por el malestar. Pero Señor, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo, bendice mis hermanos. Dame el amor primeramente tuyo para amarles y bendecirles y ser útil a ellos. Nuestra deuda siempre debe estar basada en el amor de Cristo, porque el que ama a su prójimo, mire cómo compara Pablo aquí en lo que es el amor de Cristo unos por otros. Dice que el que ama al prójimo, y el prójimo puede ser cualquiera, la persona que está sentada a su lado, que quizás usted nunca ha visto, o está detrás suyo, está delante, el prójimo puede ser cualquiera, pero dice que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Cuando yo leí esto me quedé impresionado, dije, ¿cómo es posible que yo pueda cumplir con la ley? Orando mucho, vigilando mucho, leyendo mucho. Dice la palabra, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Si nos situamos en la carta, Pablo viene hablando de muchas características a esta comunidad de creyentes en Roma. Y viene mostrándole amor, sufrimiento, dedicación, tiempo, sacrificio. Y Pablo entendió a Cristo como la única manera de cumplir la ley. Y dice que cuando el amor se manifiesta, se está cumpliendo la ley. Ningún hombre ha cumplido la ley. Sería una afirmación monumental decir que algún hombre ha cumplido la ley. Pero sí hubo un hombre que la cumplió, y eso es lo que vamos a desarrollar aquí en adelante. Todo, porque dice Primera de Juan 3, 4 al 6, puede ir a Primera de Juan. ¿Qué dice Primera de Juan 3, 4 al 6? Dice, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Todo aquel que permanece, ¿dónde? En Él, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, tal como Él es justo. Pues todo el pecado, una de las definiciones es que es una infracción de la ley. Es cuando nosotros infringimos o no acatamos uno de sus mandamientos. Pero dice que Jesús no pecó. Lo afirma Juan aquí. El amor ágape es ese amor que nos permite cumplir la ley. O sea, que nos permite no pecar. Si usted lee allí mismo en Primera de Juan 3:4,
Lo he perdido, pero lo recuperé. Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es violación de la ley. El pecado nos lleva a apartarnos de la verdad. El pecado nos lleva a separarnos, pero solamente en Cristo y en su amor podemos cumplir la ley, porque vamos a ver un poco de qué era lo que Dios le estaba pidiendo a su pueblo hacer. Vamos a Mateo 22, 35 al 39. Acompáñeme, Evangelio de Mateo 22. Y si usted ve a alguien a su lado que está un poco perdido buscando las citas, ayúdele, por favor. Tenga la libertad de ayudarle. Para eso estamos, mis hermanos. 22:35 de Mateo dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yo quiero saber cuál es el más importante de los 600 y algo mandamientos que había dado Moisés en la ley. Y mire lo que le contesta el Señor. Jesús le respondió, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, si hay un segundo que en la pregunta no está, pero Jesús tiene que decirlo. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen, tenga en cuenta la palabra dependen. Cuando algo depende de otra cosa, es porque necesita un apoyo, un soporte. Es fundamental que ese algo esté allí. El segundo es semejante: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amar a Dios, amar a tu hermano, amar al prójimo, nos centra en el corazón de lo que Dios quería transmitir cuando dio la ley a su pueblo. Y Pablo nos está diciendo: el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Cómo sé que yo le estoy cumpliendo al Señor? Pues muy sencillo. Tienes que amar al que está a tu lado. Amar con el amor que Cristo nos dio. No tenemos otra forma de hacerlo. Si hemos nacido de nuevo, por definición, el Señor ha derramado, veíamos en Romanos capítulo 5, hace 8 días, un amor que nos capacita para amar al otro. Uno dice: no, pero es que eso es muy difícil. Eso lo hizo Cristo. Pero porque Él lo hizo, Él nos capacita para hacerlo. Porque ha derramado ese mismo amor con que Él nos amó en nuestros corazones. Entonces, como nadie ha cumplido la ley, excepto Cristo Jesús, necesitamos saber que el primer acto de amor o la iniciativa o el primer acto que tomó el Padre o que tomó Jesús en acuerdo con el Padre fue encarnarse. ¿Usted sabe lo que costaba a Dios encarnarse, tomar forma humana siendo Dios? Si usted pasa ahí por Filipenses capítulo 2, que lo hemos estado estudiando en el discipulado con algunos hermanos, es un pasaje poético, es un himno, según hemos visto en el curso, los tipos de literatura que tiene la Biblia. Es un pasaje que nos dice que siendo igual a Dios no se aferró a ello. ¿A quienes les gusta, siendo jefe o dueño de la empresa, ir a barrer la empresa? Y después de tener el sueldo más alto, ir a ganar el sueldo más bajo de la empresa. A nadie, ¿no? Estoy haciendo un símil. Y esto es como una de las cosas que usa Pablo a los filipenses para decir: era igual a Dios, porque Jesucristo es Dios, porque el Padre es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Por eso cantamos ese himno con los hermanos: Dios en 3 personas
Bendita Trinidad. Es la base de nuestras declaraciones de fe. La Trinidad es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, ni el Espíritu es el Padre, ni Jesús es el Padre. Como un juego de palabras, pero es una de las formas que teológicamente se puede explicar la Trinidad. Es un misterio, la misma Biblia lo dice, pero se manifiesta en tres personas. Y ese Hijo, amado, totalmente poderoso, usado, quien usó de su poder para crear todo lo que usted puede ver, toda la creación, todo lo que existe, ese Hijo no escatimó ser Dios, no se apegó, no se aferró, sino que dijo, me voy a hacer ahora hombre. Y van a venir muchas incomodidades, muchas. Si uno lee al profeta Isaías cuando habla acerca de Jesús, dice que la vida de Jesús, si uno extrae el texto, por ahí en el 53, la vida de Jesús dice varón de dolores, despreciado. Y también usa la palabra contradicción. Jesús vivió todo el tiempo en una contradicción. Muchos podrían decirle a sus sermones y a su enseñanza, amén. Y otros le decían, y habían otro grupito allí diciendo, lo que él enseña no es de Dios. Es más, llegaron a decirle, tiene demonio. Es más, llegaron a decirle, él nació de fornicación. ¿Cómo así que la mamá resultó encinta, embarazada? La vida de Jesús fue cuestionada de principio a fin. Pero ese Jesús, siendo Dios, hace el primer acto de amor al encarnarse, hacerse hombre y decir, no se puede cumplir aquella ley dura, estricta, que Dios puso en Moisés para dar orden a un pueblo grande, numeroso, creciente. Pues yo me voy a hacer hombre y voy a cumplir la ley. Y uno dice, ¿y cómo cumplió la ley? Pues el Señor iba a la sinagoga, lo que equivale a nosotros hoy venir un domingo y congregarnos, estudió la ley con los maestros, subía a Jerusalén a las fiestas, todo lo que usted ve que hacía un creyente de su tiempo, todo eso lo hacía. Pero allí en el capítulo 5 de Mateo, entre el 5 y el 6, entre el Sermón del Monte, recuerden que Jesús dice, si yo amo a los que conmigo se sientan a escuchar la palabra de Dios, pues no hago más que los pueblos gentiles o paganos. Ahora me va a tocar amar a los que me odian y me va a tocar morir por aquellos que me desprecian y por aquellos que semana a semana, a medida que Jesús iba predicando la palabra del reino de los cielos, estaban en contradicción con él, murmuraban de él. Recuerde que hay un texto en los evangelios que dice que Jesús conocía el pensamiento de todos y sabía quién procuraba. Y en una ocasión que lo iban a apedrear, dice que salió en medio y se escabulló. Lo iban a matar. En pocas palabras, antes de tiempo. Mis hermanos, el amor incondicional que nosotros deberíamos tener una vez que hayamos nacido de nuevo, una vez que amemos a Dios primero incondicionalmente a Él y luego que ejerzamos el amor al prójimo, a cualquier persona, es un amor que nos lleve a entender que es la esencia de todo mandato de Dios, de todo mandamiento, de toda instrucción de Dios. La esencia está, como leímos allí en Mateo 22, amar a Dios vertical y amar al prójimo horizontal. La cruz tenía dos maderos, ¿no? Uno que apuntaba al cielo y otro que apuntaba al que estaba al lado. Y aún el ladrón que estaba al lado, los dos ladrones, uno le dijo, sálvate a ti mismo si eres Dios. Lo desafió, lo humilló, lo increpó. Pero el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí. Volvamos a Romanos 13, que es nuestro texto base. Romanos 13, no lo pierda de vista y volvamos allí.
Leamos el 9, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. Jesús, para decir, no voy a alargarme más, a mencionarlos todos, dijo 1, 2, 1, 2, 3, 4, y dijo, y cualquier otro de la ley, en estas palabras se resume. Les voy a hacer un resumen de todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De cuáles mandamientos estaba hablando el Señor? Usted los puede encontrar ahí en Éxodo 20, cuando el Señor le entrega la ley a Moisés. Pues había hablado del adulterio. Era y es un pecado que viola la imagen de Dios. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, no cometerás adulterio. En la creación hay leyes fundamentales, y una de las leyes fundamentales que usted encuentra desde Génesis 2 es el matrimonio, ¿no? Y te unirás a tu mujer y serán una sola carne. Pues el adulterio, el Señor lo había prohibido y lo prohíbe porque es una de las cosas que atentan contra la imagen de Dios. El Señor puso la imagen suya en el hombre, que no la puso en ningún otro ser creado, de los muchos que habemos pisando tierra. Pone su imagen. Es el único, si usted lee en Génesis 1, 2, es el único, Génesis 1, donde pone su imagen. Y su imagen tiene que ver con que hagamos una representación correcta de Él aquí en la tierra. Por eso le dice, no adulterarás. Tal acción era penalizada con muerte, con lapidación. Somos portadores de esa gloria de Dios. Y como les digo, ningún otro ser creado tiene esta capacidad. Nosotros tenemos la capacidad de transmitir de generación a generación su gloria, la gloria de su nombre. Y este pecado de inmoralidad sexual y adulterio son lo que distorsiona. Una de las cosas que más distorsiona la imagen de Dios en la humanidad son este tipo de pecados. Luego dice, no matarás. Acompáñeme allí, sin perder Romanos 13, a Mateo 5, 22 y 24. Es un texto que yo en algunas veces he enseñado y el Señor siempre me lleva de nuevo allí. Mateo 5, 22. ¿Qué dice? Y 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, tengan en cuenta la palabra enoje, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, porque tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo delante del altar, ve y reconcíliate con tu hermano y después vuelve al altar y entonces sí presenta tu ofrenda. Para el Señor es muy, muy, muy importante nuestra relación con los hermanos a quienes debemos transmitirle su amor. No matarás. Jesús simula o asemeja más bien matar a otro, que se hacía un acto físico real en la antigüedad, a hablar vacíamente contra él o decirle raca. Esa es la palabra que está detrás de este texto. Tú tienes la cabeza hueca, tú tienes la cabeza vacía, y una cantidad de palabras que se derivan de allí que a veces usamos para supuestamente disciplinar a nuestros hijos o regañarlos o amonestarlos. Mucho cuidado, mis hermanos. Eso es un sinónimo de desprecio. Y lo que está diciendo aquí Mateo 5 es mucho cuidado, porque matar, asesinar a otro, nace primeramente aquí, en el corazón. Primeramente nace allí. Ustedes han escuchado lo que cuando hay un crimen y dicen el autor intelectual. Eso tiene que ver con esto.
No se untó las manos, no disparó el gatillo, no usó el cuchillo, lo que usted quiera, pero envió a otro. Pero sigue siendo culpable ¿quién? Esto tiene que ver con eso. Muchas veces nosotros anulamos, despreciamos, menospreciamos a nuestro hermano ya en nuestro corazón. Y ahí nacen los pecados. Y ahí es donde está diciendo Jesús, un momento, es que no solamente es que tú no lo ejecutes físicamente, es que ya en tu corazón ese hermano está anulado, no vale nada para ti. Y si se muere no te importa. Cuando el Señor le dice a Abel, ¿dónde está tu hermano Caín? Le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín ya lo había asesinado. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Ya su hermano Abel, por un odio, por una rencilla, por una envidia, ya lo había sacado de su corazón, ya lo había menospreciado, ya había dicho, Abel no me vale para mí nada. Y luego procede. Allí en el corazón, en el pensamiento humano, se van maquinando cosas. Por eso el Señor dice que guardemos nuestro corazón y guardemos nuestros pensamientos. Y es lo que Jesús está exponiendo ahí. Matar no solamente la ejecución, matar ya está en tu corazón y esto es lo que tú no puedes hacer. Pablo está mencionando estos mandatos, hablando en el contexto del amor fraterno. Luego dice, no hurtarás. La mayoría de los robos en la actualidad, situándonos en el tiempo, no ocurren por necesidad. Ocurren por una preocupación del que roba, del delincuente, de sí mismo. Ocurren porque hay un egocentrismo. Yo primero codicio lo que tiene el otro y si no lo puedo tener, se lo quito, se lo robo, se lo hurto. Y es lo que está mencionando Pablo aquí en los 4 mandatos que hace referencia hablando del amor. Es una falta de contentamiento el robar. Podemos robar a Dios no ofrendando, no diciéndole, Señor, de lo mucho que nos bendices, te regresamos a ti una ofrenda. Podemos robar al Estado no pagando impuestos, no pagando derechos de autor, el plagio. Es otra forma de robar. Me acuerdo hace unos meses aquí, el año pasado, estudiando, un compañero me dijo, no te presentes al examen. Dame tus credenciales, usuario y contraseña, y yo te hago el examen por ti. Yo no le dije que caiga fuego del cielo sobre ti. Le dije al compañero del instituto del FP, le dije, no te preocupes, si yo pierdo la materia porque mis conocimientos no alcanzan para hacer esto, es unas operaciones complejas de bases de datos, y no importa, yo la puedo repetir, ¿no? Pero no, mi conciencia no alcanza, gracias a Dios, no porque yo sea bueno, por Él, a decir, aprobé el módulo, aprobé la materia, y un compañero entró y me hizo el examen. Podemos robar cuando, en vez de hacer la tarea, llamamos al amigo ChatGPT. Le ponemos las preguntas y sí, hágamelo todo, ¿no? Cuando se hackea una cuenta. Cuando tomamos una ayuda social que no nos corresponde porque hay otra persona que la necesita y yo puedo trabajar con mis manos. Eso pasa en estos países, pasa también en los nuestros, que es más difícil porque hay gente en peores condiciones. Mientras que yo puedo ir a trabajar, le digo al Estado, no, deme la ayuda a mí. Y yo no trabajo. Sobrevalorar algo para darle una ganancia. Hermano, le vendo mi reloj y se lo quiero vender al precio que cuesta ya en estas tiendas. No puedo hacer publicidad aquí. Hermano, yo ya lo usé. Yo se lo doy a mitad de precio, lo que usted, algo justo. En los negocios debemos ser justos. Cuando pagamos un salario injusto a los trabajadores y somos jefes, no, la hora de él no vale 9, vale 5.
Y él se ha esforzado, él ha trabajado y se lo pago cuando yo crea que lo puedo pagar. Vaya a Deuteronomio 24, 14 al 15, porque quiero darle un contexto de lo que Pablo está diciendo allí en Romanos 13 al mencionar los mandamientos. Deuteronomio 24. Hermano, la palabra de Dios es inspirada por él y tiene una utilidad, y yo confío en el Señor que la utilidad de la palabra siempre en esta iglesia se cumpla, sea una realidad. 24 del 14 al 15 dice: no explotarás al jornalero pobre y necesitado, ya sea de tus hermanos, oiga bien, o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, así no clamará contra ti al Señor y no serás responsable de pecado. Hermano, el mundo es así, el mundo es injusto, la sociedad, eso es lo que hay. Hermano, los estándares de Dios están aquí. Y están para decirle a nosotros, tenemos que entrar a esta justicia verdadera que el reino de Dios en Cristo Jesús nos muestra. Lo que procuraba la ley era tanto el amor sobre todas las cosas al Señor, como el amor a una comunidad, a una nación naciente, creciente, que era el pueblo de Israel. Y estos son, y alguien le puede decir, pues que la ley ya no. Esa ley ya, hermano, toda la palabra inspirada. Mi hermano, los principios que hay aquí funcionan. Hacen matrimonios, familias más justas, hacen ciudades, sociedades, naciones más justas, porque son los principios eternos de Dios. El Señor aquí le estaba diciendo lo que debía hacer. Luego Pablo menciona no codiciar. Está ahí no pierda de vista Romanos 13. No codiciar. Aquí se estaba haciendo la primera constitución nacional de una nación como tal, a la manera de Dios. Por eso Israel estaba siendo escogido para ser un modelo a todas las naciones de quién era su Dios. Porque en el nivel de justicia que nosotros vivamos, en el nivel del amor de Dios que nosotros vivamos, vamos a testificar de quién es Él. ¿Quién está detrás de todo esto? Ustedes, a mí me preguntaron aquí hace unas semanas, pero ustedes qué es lo que estudian, ustedes qué es lo que leen allí en la iglesia, ¿por qué se congregan? ¿Por qué van al curso? ¿Por qué van a...? Yo entiendo la pregunta en dos sentidos. Una es, qué interesante que haya un grupo de personas tan constantes, tan fieles, tan permanentes, buscando del Señor, pero en otro sentido puede ser, pero ¿por qué estudian tanto, pero sus vidas no son coherentes con lo que estudian? Puede ser, ¿no? Espero que me hayan preguntado no para la última, espero que haya sido por la primera razón, porque es que, mis hermanos, lo que aprendemos del Señor va a transformar nuestras vidas radicalmente si nosotros lo obedecemos, si nosotros lo ponemos por obra. No hay otra opción. Y el Señor le está diciendo, no hay que codiciar. El amor al dinero es la raíz de todos los males, dice ya un texto en el Nuevo Testamento. Y esto aplica para todos. Tanto el pobre puede amar al dinero como el rico que tiene mucho más puede amar al dinero.
Pero todo esto tiene que ver con la raíz de todos los males, el amor al dinero. Hay un hombre que quizás algunos de aquí conocen que dijo, ¿cuánto se requiere para ser feliz? ¿Cuánto necesito en mi bolsillo, en mi cuenta de ahorros? ¿Cuánto necesito para ser feliz? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Con cuántos euros sería yo feliz, sin problemas, sin preocupaciones? ¿Con cuántos yo estaría tranquilo? Y ahora después de la lotería de Navidad, echan cuentas y ¿con cuánto sería? Usted se imagina cuánto tiene ahí en su cuenta, cuánto. Pero este hombre dice, ¿cuánto se requiere para ser feliz? Un poco más de lo que tienes. Y con esto nació un capitalismo agresivo, feroz, y este hombre es Rockefeller. Porque nunca va a haber una saciedad. Nunca vamos a decir, ya tengo esto y estoy contento. Por eso la palabra dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual muchos naufragaron en su fe. Mire, el amor al dinero, el amor, la codicia, nos puede llegar a hacer naufragar de la fe. Lo dice la misma palabra de Dios. El dinero tiene que ser tu siervo, decía un hermano una vez en una conferencia que yo escuché, pero no puede ser tu amo. Amén. ¿Me entiende, hermano? Hay un antídoto para que vamos concluyendo. Siga allí en Romanos 13 y vaya al versículo 10. El amor no hace mal, así que el cumplimiento de la ley es... El amor no violenta la imagen de Dios en el otro. Usted puede decir, mi hermano puede tener una necesidad, el hermano puede tener esto, pero la mayor necesidad es el amor de Dios. No el amor suyo como tal, el amor de Dios. El amor que Cristo pone en su corazón cuando usted está delante de Él con la palabra. El amor que pone el Señor cuando usted viene y sacrifica horas de su tiempo para conocer y luego enseñar y luego sentarse y enseñar a otro. El amor de Dios cuando ve a su hermano caído, herido en combate, porque esto es un combate hasta que el Señor venga a nuestra fe. Lo expresa el Nuevo Testamento en muchas partes. Y usted lo levanta. Le dice, hermano, vamos para adelante. No se aparte. Venga. Aunque no tenga ganas de, venga. Aunque usted esté desanimado, venga. Aquí el Señor hace cosas. Mientras nos congregamos, el Señor envía vida eterna, dice el Salmo. Bendición y vida eterna. No, es que yo no... Es que, hermano, venga, lo animo. Y usted se pone en la meta a orar por esa persona. El amor no hace mal al prójimo. Es el antídoto. Es el antídoto contra el pecado. Porque dice allí el 10 muy claramente, el amor no hace mal al prójimo, al otro. Así que el cumplimiento de la ley, ¿qué buscaba la ley? Que no se le hiciera mal a nadie. Eso era lo que buscaba. Muchos piensan que Dios se complacía castigando al malo, condenándolo. No. Lo que buscaba el Señor en la ley y se fue distorsionando era un pueblo compacto y unido que pudiera convivir en amor. Y es lo que Jesús viene a expresar en una manera que nunca antes se había visto. Ese amor. ¿A qué le llamamos amor hoy en día? Bueno, ayer estaba el pueblo Calahorra. Ustedes vieron, ¿no? Los que salieron a la calle o los que son de aquí, eso no había por dónde. Había movimiento aquí, movimiento allá, qué carne. San Valentín. Corazones, regalos, cenas, rosas,
Bendito Dios. ¿A qué le llamamos amor? Bueno, es una expresión de amor ayer. Pero ¿a qué le llamamos amor? A la atracción, al contacto físico, a eso pasional, a eso romántico que se ve. Pues esa es una de las definiciones pequeñas del amor. Ese amor eros, ¿no? Que venimos aprendiendo. Al amor entre hermanos que de la misma familia, que se han criado juntos y todo eso, que crecimos juntos, bueno, eso es ese tipo de amor estorgue, ese amor de familia, nuestros hermanos, ese amor que sentimos. Yo pasé varios años sin ver a mi hermano y cuando nos volvimos a encontrar aquí fue maravilloso volver a estar con él, celebrar el cumpleaños, ver su familia, ver la bendición que Dios le había dado en esta tierra. El amor fraternal que sentimos aquí cuando nos reunimos, nos damos un abrazo, nos alegra. Siempre nos alegra ver a todos, la iglesia que esté llena. Y si alguien no puede venir, le extrañamos y tratamos de orar, contactarle, escribirle. Sí, ese es el amor fraternal, ese amor filial, que de ahí sale una ciudad en Estados Unidos que ustedes conocen como Filadelfia, ¿no? De ahí sale el amor filio, ese amor filial. Pero ¿a qué le llamamos amor? Y es donde la palabra de Dios nos dice que el amor de Dios es el amor ágape, que es el amor de Dios hacia mí, sacrificial, sin merecerlo, el venir y buscarme. Ven para acá que te necesito. Ven para acá que yo di mi vida por ti. Porque tu vida tiene un sentido ahora en Cristo, tiene un propósito. Ese es el amor que yo debo alimentar. Ese es el amor en el cual yo debo crecer, que la persona que está a su lado o está atrás o está en el sonido o está allí en la puerta o está acá con los niños necesita. Ese es el amor que debemos mantenernos, porque como dice ahí el 10, el amor no le hace mal al prójimo. ¿Cuál es la única manera de no hacerle daño al otro? Dígalo, hermano. Hoy tenemos dos opciones, mis hermanos. Podemos regresar a casa, olvidar todo el mensaje que hemos escuchado o decidir vivir y obedecer esa verdad de la palabra de Dios. Usted puede olvidar mis palabras, usted puede olvidar mi redacción, mi exposición, pero yo le pido que no olvide que el evangelio es amor, que el primer acto de amor por Dios a la humanidad fue venir a buscarnos en Cristo. Esa fue su iniciativa de amor que dice Primera de Juan. Quiero que me acompañe a Efesios 3, 14, 19. Efesios. Está un poco más adelante, allí donde usted está en Romanos. Y creo que el tiempo nos da hasta aquí. Las oraciones más fuertes que yo he escuchado en mi vida, las he escuchado de personas, de niños, por la pureza y la transparencia de su corazón. Y las he escuchado de personas en una crisis como David en el Salmo 51 y otros más. Pero Pablo aquí hace una oración en Efesios 3 que tiene que ver mucho con lo que estamos exponiendo de Romanos 13. Tiene mucho que ver. Y espero que se vuelva, tanto en mí primeramente como en usted, en una oración personal. Porque esto puede cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de entender el evangelio, nuestra manera de continuar de la mano de Dios para lo que nos falta. Efesios 3:14 dice: por esta causa, Pablo viene hablando del ministerio de él a los gentiles, pueblo no judío,
Y dice, por esta causa mis rodillas se doblan ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Pido que por su Espíritu y conforme a la riqueza de su gloria, mire lo gordo de esta oración, os dé el ser fortalecidos con poder en lo más íntimo de vuestro ser, para que por la fe Cristo habite en vuestros corazones. ¿Quién cumplió la ley en el amor? Cristo. Y para que arraigados y cimentados ¿en qué? En mucha teología, en mucho conocimiento, en muchas obras, en muchas acciones, arraigados y cimentados en ese amor de Cristo. El 18 nos dice el propósito: seáis plenamente capaces, número 1, comprender con todos los creyentes, esto es para todos mis hermanos, cuán ancho, cuán largo, profundo y alto pido que conozcáis ese amor que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda. Palabras más, palabras menos. Esta oración de Pablo a los Efesios era que pudieran conocer a Jesús y la dimensión de su amor. Alto, profundo, ancho. Toda esa dimensión. Todo lo que es el amor de Cristo. Señor, ¿cómo debo orar por la iglesia? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que mi hermano Gilberto, para que mi hermano Percy, para que mi hermano Vicente, para que todos, Francisco, conozcan el amor de Cristo que excede cualquier conocimiento. Y está hablando alguien que tenía mucho conocimiento de toda la Biblia y la Torá, fariseo de fariseos. Conocía la ley y los profetas de A a Z, de principio a fin, instruido a los pies de uno de los más grandes maestros judíos. Pero decía, este es el conocimiento que yo he descubierto y el que quiero que ustedes tengan. El amor, la dimensión del amor de Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Esa debe ser la oración por nuestra iglesia. Esa debe ser la oración por nuestros pastores. Esa debe ser la oración por nuestros hijos. Porque ninguna otra cosa los va a convencer sino ese amor. Porque ninguna otra cosa les va a hacer más bien a ustedes y a mí que ese amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que debe empapar nuestras oraciones y nuestras peticiones es que seamos llenos de ese amor y que otros sean llenos de ese amor. Nada más, mis hermanos, porque lo demás será juicio, legalismo, condenación, acusación. Y la palabra dice en Romanos capítulo de atrás, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió por ellos. Amén. Romanos 8, gracias mi hermana. Nadie. ¿Qué necesitamos, mis hermanos, para vivir como los hermanos que hicieron aquí? Vivir en el amor de Cristo. Esta oración de Efesios capítulo 3, versículo 14. Por esa causa doblo mis rodillas, me voy al suelo, me tiro al suelo, para que todos mis hermanos conozcan la dimensión de lo que Jesús hizo en la cruz. Y asimismo puedan vivir en ese amor y transmitirlos a otros. Y llevemos esa marca, ese distintivo de que somos discípulos de Jesús, en que nos amamos unos. Póngase de pie y oremos al Señor con estas verdades.